Se considera como prestaciones adicionales aquellas entregas de bienes, servicios u obras que no estaban originalmente consideradas en el contrato, en las bases integradas o en la propuesta presentada. Estas prestaciones pueden darse por diversas causas durante la ejecución contractual. Necesariamente requieren una resolución que las apruebe y la suscripción de una adenda al contrato antes de ser ejecutadas. Las prestaciones adicionales se aprueban únicamente si son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, es decir, solamente en el supuesto que sin ellas el contrato no pueda ejecutarse. Una adicional de obra es una prestación de carácter excepcional que no se encuentra considerada en el expediente técnico ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta de la obra principal y siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, y que da lugar a un presupuesto adicional. Así lo indica la sección de definiciones del reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30.225. Podemos indicar que las prestaciones adicionales de obra cuentan con las siguientes características. Son de naturaleza excepcional, es decir, proceden únicamente cuando su realización resulta indispensable para cumplir correctamente con la finalidad pública que persigue la obra. Por definición, las prestaciones adicionales no se encuentran consideradas en el expediente técnico. Dan lugar a un prepuesto adicional. Naturalmente, la ejecución de una prestación no prevista propicia que la entidad efectúe un pago adicional. Es causal de ampliación de plazo según lo previsto en el artículo 170 del reglamento. Está establecido en el artículo 175, prestaciones adicionales de obra menores al 15%. En primer término, recordaremos que se mantiene básicamente la misma definición que conocemos de prestación adicional. Es aquella prestación que no está en el expediente técnico, no está en el contrato, pero cuya realización resulta indispensable y o necesaria para cumplir con la meta prevista de la obra principal. Y esta prestación adicional da lugar a un presupuesto adicional. ¿Cuáles son las causales que generan estos presupuestos o prestaciones adicionales? Básicamente son cuando son deficiencias del expediente técnico, algo muy conocido, mayores metrados que también se generan por estas modificaciones de planos o del expediente técnico, o por hechos o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción de un contrato. Por ejemplo, se firmó un contrato de obra, el contratista empieza a iniciar las obras y durante la ejecución, por ejemplo, de algunos cortes, hay una falla natural que puede tener pues algún tipo de deslizamiento y eso podría meritar que se tenga que tomar una solución técnica. Eso podría meritar pues una prestación adicional generada Las prestaciones adicionales de obra menores al 15% del contrato original proceden a condición de que se cumplan los siguientes requisitos. Resolución del titular de la entidad. El único facultado para autorizar las prestaciones adicionales de obra, según la nueva Ley de Contrataciones, es el titular de la entidad. Dicha autorización, además, debe ser expresada necesariamente mediante una resolución. No obstante, el reglamento señala que, excepcionalmente, cuando exista una situación de emergencia bastará con una autorización escrita al inspector o supervisor de obra. Estas situaciones que señala el reglamento son las siguientes: cuando la no ejecución de la obra pueda afectar al medio ambiente o la población, y cuando la no ejecución de la obra pueda poner en peligro a los trabajadores o a la obra misma. Es importante mencionar que la autorización directa al supervisor o inspector de obra no exime al titular de que posteriormente emita la resolución respectiva, sin la cual no podrá efectuarse el pago. La certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal. Esto en virtud de que no puede existir un compromiso del Estado sin un respaldo económico que lo sustente. El inicio del procedimiento está a cargo del área usuaria de la contratación, que deberá sustentar las razones por las cuales las prestaciones adicionales o las reducciones son
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato. En defecto de estos, se determinará por acuerdo entre las partes. Atendiendo al pedido del área usuaria y a los costos de las prestaciones adicionales, la entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el 25%, de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Estos últimos se entienden como aquellos derivados de las sustituciones de obra, directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el titular de la entidad. En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las anteriormente indicadas para el caso de obras y hasta un máximo de 50% del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el titular de la entidad podrá decidir si las autoriza o no. La realización de estas prestaciones adicionales serán autorizadas por el titular de la entidad. Para la ejecución y el pago se debe contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y previa comprobación de que se cuentan con los recursos financieros necesarios. Tratándose de adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de 15 días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. La situación descrita en el párrafo anterior debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Alternativamente, la entidad podrá resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista. La decisión de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente. Cuando se ejecuta una obra en la administración pública por concurso o por licitación, no se cumplen por lo general los plazos. Estos se extienden porque vienen los adicionales, vienen las ampliaciones y se tiene que incrementar precios y todo lo demás. Usted lo ha llamado, ingeniero Gómez Sánchez, una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Freddy, mira, es una enfermedad, así la he catalogado por lo siguiente. Yo he hecho un trabajo de investigación, como tú lo has mencionado, e incluso he tomado una tesis que se ha hecho en la Universidad Privada de Piura. Hay una ingeniera Cáceres Tume, que es una ingeniera civil que ha hecho esta tesis, y ahí analiza las obras hechas en la Municipalidad Provincial de Piura, más de 600 obras, y de esas obras hay más del 60% de obras que tienen adicionales y más del 70% de obras que tienen ampliaciones de plazo. Ya. Entonces, eso, digamos, es una muestra en Piura, pero analizando otros sectores del país, es una muestra evidente por lo que podríamos llamarle. El procedimiento para llevar a cabo esta clase de prestaciones adicionales de obra los podemos resumir en los siguientes pasos. El residente, representante técnico del contratista, el supervisor o inspector, deben anotar en el cuaderno de obra la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra. En un plazo máximo de 15 días el supervisor o inspector deben comunicar a la entidad, en base a un informe técnico, cuál es su posición con respecto a la necesidad de implementar un adicional de obra. La entidad define a cargo de quién estará la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional. En reglamento señala que puede ser la propia entidad, un consultor externo,
o el supervisor o inspector de obras y el expediente lo elabora el inspector o supervisor, este una vez culminado deberá ser elevado a la entidad. En caso de que haya sido elaborado por la propia entidad o por un consultor externo, el inspector o supervisor contarán con un plazo de 5 días, contados desde el día siguiente de la recepción del expediente técnico, para elevarlo a la entidad. Recibida la comunicación, la entidad cuenta con 12 días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia del adicional de obra. Una vez aprobada la prestación adicional, la contratista deberá ampliar de manera proporcional la garantía. Es la siguiente. Yo he analizado en este trabajo los informes de 8 años de la Contraloría General de la República. Correcto. Las solicitudes adicionales que van a la Contraloría son aquellas que pasan del 15% de Del valor incidencia de la obra. del valor de obra. Correcto. Entonces, solamente esas son las que ve la Contraloría. Si no superan el 15%, Lo ve la entidad. Automáticamente lo ve la entidad, La entidad. y por lo general tiene que pagarlo. Claro, por lo general. Entonces, ¿qué ocurre? De esta investigación que he hecho, los informes propios de la Contraloría, se llega a establecer hasta 21 causas que generan esas solicitudes adicionales. Entonces, cuando tú haces la regla simple de Pareto, que dice que el 20% de las causas podrían generar el 80% de las adicionales, detecto que las 4 principales causas están relacionadas con el expediente técnico. Ya. Entonces, el expediente técnico es el que genera las causas de los adicionales. Entonces, cuando yo llegué a esa conclusión en base a esos informes, tuve que ponerme un espejo, porque yo digo, oye, ¿quiénes elaboran los expedientes? Los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los psicólogos. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país, que lamentablemente muchos profesionales que elaboramos los expedientes, los hacemos, pero no nos damos cuenta que con ese expediente generamos un adicional, una ampliación de costos, una ampliación de plazo, perdón. Entonces, y no hay un seguimiento del trabajo del expediente hasta el final de la obra. Ahora, esto podría... Los adicionales de obra, ya sea por expedientes técnicos mal elaborados, acontecimientos naturales o conflictos sociales, son una realidad ineludible en nuestro país. Deben tener carácter excepcional, no obstante, en razón de lo singularmente complejo que resulta ejecutar obras públicas, en nuestro país se perfilan como una constante. Una entidad pública contrata la construcción de un auditorio para sus eventos, pero en el expediente técnico no consideran las salidas y las escaleras de emergencia. En este caso, si bien hay un error producido en el expediente técnico, pues no se ha incluido las salidas y las escaleras de emergencia, estas deberán construirse necesariamente, pues resultan indispensables para que la obra pueda funcionar completamente, con seguridad. Consecuentemente, debe aprobarse la ejecución de las obras adicionales indicadas, por tratarse de prestaciones adicionales. Las prestaciones adicionales tienen un monto máximo, del cual no debe sobrepasarse la entidad pública que las apruebe. Para el caso de bienes y servicios es 25% del monto del contrato original. Para obras puede alcanzar hasta un 50%, previa intervención de la Contraloría General de la República, como veremos más adelante. Asimismo, la entidad contratante podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. La decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje.